Consejo Nacional Electoral sin definir su gobernanza interna al caerse acuerdos políticos sostenidos en marzo que darían la presidencia a Libre. Coordinador de Libre, el comandante Manuel Zelaya reclama cumplimiento de acuerdo en torno a presidencia del CNE. Pide a bancadas tripartitas dejar de fingir amnesia. Cúpulas partidarias de partidos Nacional y Liberal rechazan que hayan negociado con Libre la presidencia del CNE y aspirantes políticos reiteran que la democracia no se negocia. CNA revela informe de corrupción que salpica a 4 alcaldías, entre ellas la de Comayagua, La Ceiba, Gracias y Belén en Lempira, por un monto de 42 millones. Marcio Sierra acepta que FMI está pidiendo un deslizamiento gradual de la moneda, aumento en la tasa de política monetaria. Presidenta Castro designa a Cristian Duarte como nuevo ministro de Finanzas y a Mariana Ríos como la nueva encargada del SAR. Advierten que clima de polarización política sigue en escalada tras sucesos ocurridos en el Estadio Nacional como preámbulo de la violencia política en elecciones. Muere Fujimori, expresidente peruano. Congreso español reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela y Kamala Harris se saluda con Trump en acto conmemorativo al 11 de septiembre. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. En su cuenta de X, el expresidente de la República y coordinador general de Libre, al mismo tiempo asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, se refirió acerca de las rotaciones de la presidencia del Consejo Nacional Electoral con el siguiente mensaje. Sobre algunos embusteros, el 19 de marzo de 2024 los partidos políticos a través de nuestras bancadas representadas en el Congreso Nacional logramos un acuerdo histórico, democrático y transparente para la integración del Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, la directiva del Congreso Nacional y el Ministerio Público. Ahora reprocha a Manuel Zelaya, cuando es momento de cumplir la palabra empeñada, no recuerdan nada. Se les ha olvidado o alegan amnesia de la votación masiva de sus diputados con 106 votos a favor. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, conoce en detalle este acuerdo, detalló Zelaya. En el mismo mensaje, Manuel Zelaya compartió la Gaceta donde aparece el orden de cómo fueron electos los integrantes de los órganos electorales en el caso del Consejo Nacional Electoral y sale remarcado un orden que aparece en primer lugar Ana Paola Hall, en segundo lugar Marlon Ochoa y por último Cosette López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 11 de septiembre. Cristina Rodríguez se reincorpora el próximo lunes. Aquí está nuestra querida compañera de HRN y TN5, Eunice. ¿Qué tal, Eunice? Buenas noches. Bienvenida. Renato. Siempre es un placer tenerte aquí. Igualmente para mí es un honor Sabes estar aquí. que sos de la casa. Bueno, sí que estás todos los domingos en TN5 Dominical. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Vamos a comenzar con este tema político electoral. He hablado con la cúpula del Partido Liberal, he consultado con la cúpula del Partido Liberal, comenzando con el presidente de este instituto político, Gianni Rosenthal, que se remite a su mensaje en X y al comunicado del Partido Liberal. Él, en lo personal y como presidente de la institución, no ha negociado con nadie. Para tenerles bien y objetivamente informados, he hablado con la bancada del Partido Liberal. Y ahí también su jefe histórico, cuando digo histórico, por lo menos en los últimos años, me ha dicho, nosotros no hemos negociado nada con Libre. No hemos negociado nada con Libre. En esencia, ese es el espíritu, por lo menos, de nuestro primer segmento. Ya el Partido Nacional, lo conocerán ustedes, dicen que no ha negociado nada con Libre en cuanto a rotaciones en el Consejo Nacional Electoral. Lo mismo dice la cúpula liberal, a pesar de que Mel Zelaya dice que el 19 de marzo de 2024 hubo negociaciones de la bancada.
la bancada y la cúpula liberal, el central ejecutivo, desconoce cualquier negociación. No saben quién ha negociado. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. En su primer día de trabajo, los consejeros del Consejo Nacional Electoral CNE no llegaron a acuerdos para decidir las rotaciones y gobernanza interna, luego que el consejero Marlon Ochoa revelara acuerdos sostenidos en marzo de este año en donde la presidencia del organismo para las elecciones generales le correspondía a él, aseveración que revolvió a las cúpulas partidarias negando este extremo, incluyendo la cúpula liberal. Apenas 24 horas han transcurrido de la juramentación de los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral y se abre el primer conflicto al no realizarse la sesión de pleno para definirse cómo queda la rotación de la presidencia en el órgano rector de las elecciones en el país ante la falta de consensos. Existe una voluntad y se va a conformar, solamente que no va a ser en este momento. Como les dije, al mediodía va a realizarse la reunión oportunamente, la primera sesión de pleno. Hoy hemos dedicado el día a trabajo, mucho trabajo, esperando que se consoliden acuerdos en donde se necesitan. Algunos ya tienen definidas sus posiciones, otros aún no. López aseguró que uno de los consejeros pidió tiempo para que se lleve a cabo la sesión de pleno, pero más temprano el consejero electoral Marlon Ochoa confirmó que existía un acuerdo desde marzo del presente año cuando fueron electos consejeros del CNE en el Congreso Nacional, el cual consiste que la primera presidencia le corresponde a la consejera Ana Paola Hall y posteriormente a él. Situación que no salió a aclarar la consejera Ana Paola Hall, pero sí el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que leyó un comunicado rechazando lo vertido por Ochoa y desautorizando cualquier negociación que sea en nombre de esa institución centenaria. Mire, desautorizamos tanto a Marlon Ochoa como al expresidente Manuel Zelaya, que salió recientemente en X reiterando esa misma posición. No sé con quiénes negociaron y lo único que tienen autorización para fijar una posición como partido liberal en órganos como el Consejo Nacional Electoral es el Consejo Central Ejecutivo. Y nosotros no hemos tomado esa línea ni hemos decidido. Es más, le mandamos un mensaje a Ana Paola Hall en el sentido que no estamos a favor de que negocie con el Partido Libre. En el caso del Partido Liberal, Telenoticias conoció que los acuerdos con Libre fueron negociados por personas externas a la cúpula partidaria y que ante el nuevo reacomodo de fuerzas tras la divulgación del narcovideo que salpica al secretario del Congreso, Carlos Zelaya, la historia de las negociaciones es otra. Por su parte, la consejera Cosette López ratificó que el Partido Nacional no fue parte de esa negociación en el Poder Legislativo. Yo ratifico el Partido Nacional, en su momento a través de ningún interlocutor hizo un compromiso de ese tipo de temáticas sobre las rotaciones y lo supe en tiempo real, lo supe desde el momento en que yo ya estaba siendo colocada en una moción nominativa en el Congreso Nacional. Me fue notificado que no existía un trato, que los acuerdos no se habían extendido a la rotación, sino únicamente a la conformación. López aseguró que la propuesta del Partido Nacional será presentada una vez que se realice el pleno, pero desde esa institución política indican que Libre no puede presidir las elecciones primarias y generales. Libre ya tiene el control de la institucionalidad del Estado, tiene la Corte, tiene el Congreso, tiene la Fiscalía, tiene las Fuerzas Armadas y ahora quiere manejar el Consejo Nacional Electoral para llevarnos a una elección al estilo Venezuela, para robarle la esperanza al pueblo hondureño, y eso no lo podemos permitir. Por el bien de Honduras, Libre no puede presidir ni elección primaria ni elección general. La sesión de pleno se había convocado este miércoles a las 2 de la tarde, pero no se llevó a cabo como se planificó, y lo que se conoció es que se reunieron solo para definir cosas administrativas. Aún no hay fecha ni hora para la sesión de pleno para definir la rotación de la presidencia en el órgano electoral, pero lo que sí está claro es que todas las miradas están puestas ante el CNE para ver cómo se resuelve esta situación. José Andino, Telenoticias. Bueno, el presidente del Consejo Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal, aseguró que no negoció esos acuerdos de marzo. Son expresiones escritas en redes sociales del presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Gianni Rosenthal Hidalgo. Él no negoció esos acuerdos de marzo y aseguró desconocer qué partidos negociaron.
enfatizó: respetamos la ley electoral y la independencia del Consejo Nacional Electoral para establecer cuál será el orden de procedencia en el ejercicio de esa institución. Pues aquí tienen la versión del presidente del Partido Liberal. Se desmarca que él no ha negociado. He dialogado con el jefe de la bancada de los liberales y desconoce quién ha negociado. O sea que el Partido Liberal se desmarca de estas negociaciones. Y este es el comunicado del Partido Liberal que a continuación y de manera rápida le damos lectura a Eunice. Primero, el órgano colegiado que es representado por el pleno de los integrantes de nuestro Consejo Central Ejecutivo rechaza las declaraciones emitidas por el consejero representante del Partido Libre, en el que asegura que existen acuerdos políticos en el que el Partido Liberal se compromete a entregar la presidencia del Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales al representante del Partido Libre. Segundo, desautorizamos a cualquier persona a realizar acuerdos en nombre del Partido Liberal, ya que las resoluciones emanan colegiadamente de la institución a la que representamos. Tercero, el Partido Liberal, reconociendo la importancia de salvaguardar la democracia en este momento tan crucial en la historia de nuestro país, velará porque los acuerdos y consensos que se realicen sean en beneficio de los hondureños y conforme a la voluntad de elecciones transparentes en las que se respete el deseo del pueblo de elegir a quien les represente en el próximo gobierno. Y cuarto, reconocemos el riesgo que conlleva que en las elecciones generales quien preside el Consejo Nacional Electoral sea el representante del Libre. Es por eso que exhortamos a nuestra representante en el CNE a buscar la presidencia de ese organismo para las elecciones generales de 2025. Pues ahí tienen ustedes también la versión del Consejo Central Ejecutivo, pero igual lo remarcó el presidente de esta institución, que ha dicho que él no ha negociado con el Partido Libertad y Refundación. Y además, puedo informar de última hora que tanto la bancada del Partido Liberal como el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, consultados hace algunos minutos sobre la decisión que tomará en este asunto de las rotaciones, el Consejo Nacional Electoral, me han confirmado, tanto la bancada como la institucionalidad del Central Ejecutivo, que Ana Paola Hall respetará la línea partidaria, que la decisión de Ana Paola Hall será respetar la línea partidaria. ¿Qué significa esto? Que los supuestos acuerdos que llegó don Manuel Zelaya Rosales o la bancada de Libre con las otras bancadas, de que de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 la presidencia del Consejo Nacional Electoral estaría a cargo de Ana Paola Hall y que después de septiembre de 2025 a septiembre de 2026 estaría a cargo de Marlon Ochoa. De Marlon Ochoa lo desconoce totalmente el Central Ejecutivo. Que en todo caso, Ana Paola Hall buscará ser presidente del Consejo Nacional Electoral de septiembre de 2025 a septiembre de 2026. Si esto es así, implicaría entonces que los nacionalistas obtengan la presidencia del Consejo Nacional Electoral de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. O sea que la presidencia del Consejo Nacional Electoral para las primarias estará a cargo de los nacionalistas y la presidencia del Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales estará a cargo de Ana Paola Hall. Esa es la posición que mantiene el Partido Liberal y hemos escuchado las reacciones de los nacionalistas también. No solo desconocen con quienes negoció Libre,
sino que afirman que la abogada Ana Paola Hall respetará la línea partidaria en las decisiones que asuma en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, Eunice, tenemos más reacciones, porque este tema ustedes como HRN lo han impuesto desde el mediodía, en el noticiero del mediodía. Y corrido, ¿verdad? Corrido, reacción tras reacción. Correcto. Oye, HRN ha sido protagónica con esta noticia, así que claro bueno, mira qué coincidencia que tú estás hoy con nosotros. La siguiente reacción es del diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix. Señaló este miércoles que otra vez más el tiempo le daba la razón y aseguró haber denunciado el acuerdo oscuro que se hizo en aquel momento a espaldas del pueblo. Espero que Manuel Zelaya diga qué fue lo que pactaron y quiénes hicieron ese acuerdo, que es a todas luces perjudicial para la democracia hondureña y para el pueblo. El precandidato presidencial del Partido Nacional, Narri Asfura, pidió a la dirigencia del Libre que deje de mentir en torno a las negociaciones de marzo para la presidencia del Consejo Nacional Electoral que reveló este miércoles Marlon Ochoa, el nuevo consejero del Libre, ante ese organismo. A través de sus redes sociales, Papi a la Orden escribió: la democracia no se negocia. El pleno de consejeros del CNE son los únicos que tienen la facultad y la responsabilidad de decidir la administración interna para los próximos procesos electorales. No más incertidumbre. ¿Cuál negociación de marzo? Dejen de mentir, concluyó Tito Asfura. Bueno, nadie dijo que el proceso electoral primario y general del 2025 serán fáciles, serán complejos, pero ojalá que cualquier diferencia se supere con cultura democrática, sin extremismos, con tranquilidad, porque Honduras está hastiada ya de que los procesos políticos electorales nos generen controversia, nos generen... desconfianza también, Renato. Desconfianza interna y desconfianza en el mundo sobre el Estado de Derecho, nos generen conflictividad interna, incertidumbre, arrastrándonos a que nadie quiera invertir en Honduras, ¿eh? Que ese es uno de los principales problemas, un país que necesita de inversión para generar empleos. Esperamos que las dificultades que hayan se superen con cultura democrática y respetando la ley, en base a ley. Eso es lo que esperamos, que estas diferencias se resuelvan de una manera civilizada, con profundo respeto a la ley. Pero mira, no serán fáciles. Habrá que tener mucha convicción democrática y deseo de que el país ya supere estos problemas acarreados por las diferencias político-electorales. Tenemos otro problema con esto de las reformas electorales, por favor. A propósito, la directiva del Congreso Nacional no logra alcanzar los consensos para las reformas electorales, en especial en lo relacionado con la biometría y la transmisión de resultados, última en donde el oficialismo busca cambiar reglas del juego. Se espera que la próxima semana se lleguen a los consensos para obtener la mayoría calificada, 86 votos, un número mágico que el Libre no tiene por ahora. La práctica de suspender las sesiones del Congreso Nacional y convocar para otra fecha se vuelve a repetir cuando la Junta Directiva, al no tener el consenso de un plumazo, pasó la discusión de las reformas electorales de este miércoles hasta el próximo martes. Habíamos sido convocados para el día de hoy. Anoche lo suspendieron y quedó para el próximo martes 17. Me imagino que quieren tomarse una semana más para convencer al Partido Liberal que la reforma al 263 y 278 son buenas para poder obtener los votos para esas dos reformas. Pero quebrar o doblar la bancada de diputados del Partido Liberal no es una tarea fácil ahora que se han sumado nuevas fuerzas y que éstas llegan precisamente del partido en el poder. La polémica pasa por dos artículos que tiene que ver con la biometría o huella digital y la transmisión de resultados electorales TREP, y todo indica que el oficialismo no tendrá los votos de la bancada liberal para llegar a la mayoría calificada que requiere esta reforma. No estamos en este momento discutiendo las reformas electorales, estamos discutiendo las que le interesan al Libre. Aún con la carreta cuesta arriba, la Junta Directiva del Congreso Nacional podría buscar en estos días los votos de la bancada liberal y de paso meter presión con una nueva opinión favorable sobre estas reformas de los nuevos inquilinos del Consejo Nacional Electoral. Esperábamos que desde el lunes se remitiera esta opinión, pero entendería que no hay acuerdos y consensos
por parte del Consejo Nacional Electoral sobre cómo debería de quedar la redacción de estos nuevos artículos. Ahora que nuevos consejeros tendrá que nuevamente reiniciarse este debate. Lo que mucho fuera de las paredes del Congreso Nacional y de los necios intereses de la cofradía política del país no entienden es cómo se sacrifica toda una agenda legislativa de país por un tema que tiene que ver con intereses particulares de los vendedores de ilusiones. Como país no podemos parar la agenda legislativa porque él no tiene los votos, ¿verdad? Sí, precisamente para eso es el Congreso. El objetivo no es que solo se sometan las cosas que se van a aprobar, sino que se sometan los temas de país para que sean los diputados los que determinen si esto le conviene o no le conviene al país. Trasciende que en la mesa de negociación el Partido Libre ya tiró una de sus cartas a la bancada liberal y que tiene que ver con la rotación en la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Y si estos se doblan o quiebran en el legislativo, les podrían ceder la cabeza del CNE en esos meses de crispación en las elecciones generales. Y miren por qué razones estamos llamando a que los problemas o conflictos electorales se superen con cultura democrática y con respeto a la ley. He escuchado los noticieros de HRN y están llamando justamente en su programación a que esto sea una fiesta cívica. E igual, sabemos que no serán fáciles los procesos electorales primarios y generales del próximo año, pero cuando hay voluntad de que el país no siga inmerso en esa división que tanto odio ha generado entre nosotros, repercutiendo en la economía, en la convivencia y afectándonos para multiplicar la pobreza, el llamado oportuno a que sean responsables los partidos políticos y sus cúpulas para tomar decisiones enmarcados en ley es oportuno después de haber visto lo que pasó ayer en el Estadio Nacional de Fútbol. Es el mejor reflejo. Si no superamos estos problemas, lo que puede pasar en los próximos meses en el país. Luego de la divulgación del narcovideo que involucra al secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Zelaya y cuñado de la gobernante Xiomara Castro, la polarización política en el país se ha agudizado, al extremo que se salió de ese escenario para alcanzar los eventos deportivos, reconocen las propias autoridades policiales. Los recientes hechos la noche del martes durante el encuentro futbolístico entre Honduras y Jamaica lo reconfirman, reconocen el general director de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una polarización de índole político entre dos partidos que tienen una situación antagónica y esa fue la problemática que se dio. La policía tuvo que intervenir y hubo personas detenidas. Si así es la víspera, ¿cómo será la fiesta? Un adagio que adapta este analista a la realidad nacional y a lo que se avecina en la previa, durante y después de los procesos electorales. El afán de Libertad y Refundación de quedarse en el gobierno a como dé lugar y la incomodidad de la gente son los factores determinantes de una gran frustración que deriva en violencia. Pineda considera que hace falta un liderazgo conciliador y no se ve ni en las iglesias, ni en el sector privado, ni en ningún otro sector. En similares términos se pronuncia este profesional de la medicina en la salud mental, quien prevé escenarios más críticos en un futuro cercano si los líderes políticos no apagan el fuego. Hay una narcocrisis, hay una descomposición social, deportiva y además de eso vienen los desfiles. Otro sector importante que se puede prestar para los malos comportamientos. Este defensor de derechos humanos considera que los últimos hechos suscitados por la polarización política son inducidos por los propios líderes de los partidos. Y es inducido, sin lugar a dudas, por algunos líderes de los partidos políticos que se están confrontando con mayor fuerza la posibilidad de llegar al poder. Y estos actos inducidos van a contribuir a poder aumentar esa percepción de violencia que tiene la población. Alguien en el país deberá iniciar una campaña para reducir los niveles de polarización en la sociedad, para evitar escenarios más difíciles durante los procesos eleccionarios,
consideran los consultados. La insistencia de los funcionarios del actual gobierno y la membresía del Libre con la reiterada denuncia de un supuesto golpe de Estado no es más que una estrategia para desviar la atención de los problemas internos que enfrentan, dicen desde la oposición política, al recordar que los únicos que pueden dar golpe o autogolpe son precisamente los que ostentan el poder, al ver cómo el escenario político para continuar otros 4 años más se les está complicando. La posibilidad de perder las elecciones es parte de una estrategia para más bien justificar un autogolpe. Nosotros como oposición jamás hemos mencionado la palabra golpe de Estado. Lo que hemos mencionado al contrario es que doña Xiomara tiene que terminar su periodo presidencial, que debemos ir al proceso electoral. Fuera de las paredes de Casa Presidencial y del partido oficialista, la consigna es ir a las elecciones primarias y generales y, de ser posible, afirman a la presidenta Xiomara Castro de un autogolpe de sus propios correligionarios que podrían tener en agenda alterar el orden constitucional del país para seguir vigentes y no sufrir una derrota humillante en las urnas. Con la aprobación de la nueva ley procesal electoral y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, TJE, anuncian que este ente será la última instancia para resolver casos de reclamos estrictamente electorales y que los demandantes ya no podrán irse en amparo a la Sala Constitucional. Cuando son temas estrictamente electorales, la misma ley le dio esa herramienta al Tribunal de Justicia Electoral de conocer en última instancia como sentencias firmes e inapelables. Contrario sería a aquellos derechos que son constitucionales. En las elecciones pasadas, muchos aspirantes a cargos de elección popular se fueron en amparo a la Sala Constitucional al no aceptar el veredicto del Tribunal de Justicia, y muchos casos no prosperaron, pero otros, como el de la comuna de San Antonio El Paraíso, se llevaron 2 para obtener un veredicto en los mismos términos que ya lo había hecho el Tribunal de Justicia Electoral. La decisión de separar los desfiles de Libertad y Refundación Libre de las festividades patrias el 15 de septiembre es respaldada por padres de familia y sectores de sociedad civil que piden al partido en el poder no politizar la fiesta de independencia, pero estos aseguran que si bien marcharán el sábado 14 de septiembre, igual se harán presentes en el estadio el 15 de septiembre para respaldar a la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Me alegra pues de que ya no se les vayan a ir a meter a los hipotes el día de los desfiles, ¿verdad? Porque, o sea, no es correcto. A esta madre de familia le parece la mejor decisión que el gobierno hondureño determinara separar el desfile patrio de los estudiantes de educación media de la movilización de los colectivos de Libre. Opina que ya es momento que el Partido Libertad y Refundación deje de politizar los desfiles de independencia nacional. Todo el mundo espera pues los desfiles de los muchachos, los niños, todo lo que ellos lucen. Y ellos, aunque lo hagan un día antes, realmente desmerece, ¿verdad? Porque lo hacen de una forma política. Ya ellos ya tuvieron su celebración del aniversario del golpe. Este representante de sociedad civil estima conveniente la separación de ambas iniciativas. Señala que el próximo domingo el protagonismo lo deben tener los estudiantes hondureños y no duda que ese día Libre también acaparará las gradas del Estadio Nacional para mostrar su apoyo a la presidenta Castro, después que saliera a la luz el video de Carlos Zelaya negociando sobornos con narcotraficantes. Lo que están tratando de hacer es primero tratar de limpiarse un poco la cara como partido y como gobierno, tratando de tener el mayor apoyo posible hacia el gobierno en el Estadio Nacional, tratando de minimizar aquellas inconformidades que puede tener la ciudadanía y miembros también, lógicamente, de la oposición. Según lo ha instruido este lunes en Consejo de Ministros, el sábado 14 de septiembre, los movimientos sociales, la resistencia popular y los miembros del Partido Libre realizarán una movilización denominada Poder Popular contra el Golpe de Estado y en defensa de la autodeterminación de los pueblos. Mientras que el domingo 15 de septiembre, los estudiantes de los centros educativos de la capital realizarán su acostumbrado desfile desde el Boulevard Suyapa hacia el Estadio Nacional. Este dirigente de Libertad y Refundación aseguró que aunque no desfilarán junto a los estudiantes, siempre estarán presentes mostrando su fiel apoyo a la familia presidencial. Estaremos demostrando de qué estamos hechos. El día 15, ¿de qué manera van a estar ustedes participando? Vamos a estar en el estadio acompañando a la presidenta y vamos a movilizar también gente a acuerpar. Y el día 14 les decimos claramente, esas calles van a ser inundadas de rojo y negro.
del pueblo hondureño, en favor de la presidenta Xiomara Castro, en favor de la coordinación general del partido, que es el presidente José Manuel Zelaya. Mientras 73 centros educativos de la capital se preparan para honrar a la patria en el 203 aniversario de independencia, la Secretaría de Planificación Estratégica instruyó de forma obligatoria a todos los funcionarios y empleados públicos a participar en la movilización del próximo sábado y hacerse presentes el domingo en el Estadio Nacional para ocupar sus espacios en las graderías y acuerpar a la presidenta hondureña Xiomara Castro. El último informe de presunta corrupción presentado por el CNA implica a 3 alcaldes y un exalcalde, exponentes del tripartidismo político, que habrían cometido manejo irregular por más de 42 millones de lempiras en proyectos de semáforos, rellenos sanitarios y proyectos de construcción de bulevares, además de contratos de electrificación. Las comunas implicadas son La Ceiba, Gracias Lempira, Comayagua y Belén Lempira. 4 municipalidades salieron embarradas por el manejo irregular de más de 42 millones de lempiras en proyectos mal ejecutados, según una nueva investigación del CNA, que denuncia las viejas prácticas corruptas en las que incurrieron los alcaldes de La Ceiba, Comayagua, Gracias y Belén. Los proyectos ejecutados por los funcionarios denunciados el día de hoy siguen siendo botín para compartir con los amigos, socios, que se reparten los fondos municipales usando viejas prácticas corruptas. Son 3 alcaldes y un exalcalde, todos representantes del tripartidismo. El primer caso es el edil liberal de La Ceiba, Baderdip, señalado junto a los representantes de 2 sociedades mercantiles por un fraude de más de 21 millones de lempiras en un proyecto de mantenimiento del relleno sanitario de la ciudad, que ayudaría a disminuir el impacto ambiental. Según el CNA, se declaró estado de emergencia por 6 meses, periodo donde se adjudicaron contratos a 2 empresas que no cumplían con los requisitos para obras públicas. Estas contrataciones directas continuaron una vez finalizado ese lapso, sin la autorización de la corporación municipal. No solamente es que no contaban con una autorización de conformidad a lo que establece la ley de contratación del Estado, sino que existía una ausencia de garantía de cumplimiento. Todos los contratos en su estructura se establece en la cláusula 4ª de los mismos que uno de los requisitos previo a la adjudicación de dichos contratos es el establecer directamente que debe existir la garantía de cumplimiento de los mismos. Con base en ello, podemos denotar que en ninguno se cumplía dicho requisito. Fue constatado por parte de este Consejo y puesto en conocimiento del Ministerio Público el día de hoy. La otra investigación gira alrededor del alcalde de Libre en Gracias Lempira, Pedro Escalante, y 5 empleados a raíz de un proceso de contratación para el proyecto de suministro e instalación de semáforos. Según el CNA, hasta ahora no existe un expediente de las bases de licitación. Solo 2 contratos firmados por el edil por más de 14 millones de lempiras, de los cuales no tuvo conocimiento la corporación municipal. Mientras en la comuna de Comayagua, el alcalde liberal Carlos Miranda se ve salpicado por un proyecto de construcción del bulevar de la colonia Tres Caminos, el cual se ejecutó sin que el Departamento de Desarrollo Comunitario de la alcaldía realizara una supervisión eficaz de la obra. De acuerdo al CNA, los daños por el deficiente trabajo ascienden a más de 4 millones de lempiras. Hay una obra incompleta abandonada porque se encuentra que no está culminada la misma, pavimentación con grietas estructurales, pero además de estos puntos podemos apreciar que los males niveles para las aguas pluviales se establece que al momento que hay lluvias se inundan ciertas viviendas y eso genera una incomodidad o una afectación directa a la comunidad, en vez de poder potenciar dicho aspecto mediante la construcción de dicha pavimentación. Belén Lempira tampoco se salvó de la auditoría social. Su exalcalde nacionalista Wilson Membreño adjudicó 11 contratos de electrificación a Juan Rafael Mejía, que simultáneamente ocupaba el cargo de regidor en Gracias Lempira, una posición que lo inhabilitaba para ofrecer esos servicios. Al final el perjuicio fue de casi 5 millones de lempiras, indicó la ONG. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, arremetió contra el CNA por la investigación que salpica a 4 alcaldías, aunque dice no busca apañar los señalamientos por corrupción. El CNA atacando a los alcaldes, denigrando a los alcaldes de esa forma, yo creo que es antimoral,
es antiético como lo ha hecho el día de hoy. Alguien tiene que parar a esta señora definitivamente. Aquí no vale, con esa forma no puede ser política, con esto no puede ser populismo, porque se lleva de encuentro alcaldes y alcaldes de diferentes partidos políticos. Castellanos lamentó que se dañara la imagen del presidente del Tribunal de Honor de Lamón, Carlos Miranda, un emblema de municipalismo, expresó. Bueno, tú tuviste a los alcaldes señalados en el programa de las 4 de la tarde en HRN y TCI, ¿verdad? Detrás de la noticia reaccionaron 3 de los 4. El otro es exalcalde. ¿Quiere que le diga que pues le resumo? Sí, por favor. Bueno, en el caso del alcalde Carlos Miranda, esta investigación del CNA fue denunciada ante el Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Es el caso menos grave, quien se defendió y dijo y reconoció que había una debilidad en quien supervisaba las obras, que era uno de los señalamientos del CNA, y él dijo estar en disposición ante el Tribunal Superior de Cuentas. Pero en el caso del alcalde Pedro Escalante, él es el alcalde de Gracias Lempira y Bader Deep, reaccionaron diciendo que era totalmente falso lo que estaba haciendo el CNA, pero Pedro Escalante dijo que el Ministerio Público, que la propia ATIC llegó a la alcaldía y que eso ya había iniciado la investigación, que no era nada nuevo que estaba sacando el CNA. Sin embargo, reconocía que el CNA estaba correctamente en su investigación, y Bader Deep pues nos hizo llegar una imagen de que el relleno, es decir, donde está la investigación que tiene el CNA, es mucho mejor años después y contrario a lo que dice el CNA. Gracias, Eunice. Vamos a una nueva pausa comercial. Más adelante, la presidenta Xiomara Castro nombra a Cristian Duarte en la Secretaría de Finanzas y a Mariana Ríos en el Servicio de Administración de Rentas. También ha sido juramentado el nuevo subsecretario de Defensa. Atentos a estas informaciones que tendremos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Y en nuestra sección de educación financiera le explicamos qué son las aseguradoras, cómo funcionan y cuáles son los riesgos que se cubren al momento de contratar los servicios de este tipo de empresas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué son las aseguradoras? Son las empresas que se encargan de proteger a un particular contra riesgos que puede padecer. A cambio de este tipo de protección, la compañía de seguro recibe pagos periódicos, mejor conocido como primas, para que la cobertura pueda ser aplicada. ¿Qué riesgos cubre? Pueden ser riesgos contra la vida o contra los bienes materiales, y las pólizas emitidas se especializan en muerte, enfermedad, accidentes, desastres naturales, entre otros. ¿Cómo funcionan las aseguradoras? Funcionan a través de pólizas y a cambio de la prima asegurada. Las aseguradoras se comprometen a devolverle al asegurado, individuo o empresa, el costo pagado por los daños sufridos debido a los riesgos incluidos en la póliza. Por su destacada participación y trayectoria, la banda de guerra independiente Tecno Sanpedrano fue seleccionada para representar a nuestro país en el festival conmemorativo del 203 aniversario de independencia que se realiza en España. Es la historia positiva de este miércoles. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro, festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Invesa. Como la fiesta grande es denominado el Festival Conmemorativo de Independencia Patria celebrado en España. Este año, los encargados de llevar un pedacito de Honduras son los jóvenes de la banda independiente Tecno Sanpedrano. La verdad que para nosotros es un orgullo, es un sueño cumplido, salir del país y representar a Honduras es algo, sí, la verdad que no tiene ni explicación, pero sí, muy contento de la oportunidad que Dios nos brindó. En las calles de Madrid y Barcelona resonarán las liras, los tambores y los platillos al ritmo de punta y de los cantos folclóricos más destacados de la fecha. Llevamos toda la parte de percusión que normalmente utilizan las bandas de guerra, liras. Nos preparamos con bastante música punta, bastante folclore, ya que queremos llevarle un poco de nuestro país a nuestros compatriotas. La banda de guerra junto a su cuadro de palillonas darán una presentación en Madrid el 14 de septiembre y la gran fiesta el 15 de septiembre en Barcelona.
Pues vamos una delegación de 60 personas, integrantes 45 y el restante son parte de acompañamiento, algunos familiares, la parte de los dirigentes y un grupo de palillonas. Gracias a la participación de estos muchachos, nuestros compatriotas residentes en España vivirán la alegría, el orgullo y la nostalgia de ser hondureños. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Bueno, por unos minutos vamos a retomar el tema del Consejo Nacional Electoral. Marlon Ochoa ha llegado hoy al Consejo Nacional Electoral, su primer día, y ha reclamado el edificio donde trabaja porque dice que lo inauguraron, pero está medio palo. Este pleno inauguró el edificio y develó esta placa. Pocas veces en la historia de Honduras he visto que se inaugure una obra a medio palo. He visto que se ponen primeras piedras, he visto que se inauguran obras públicas que han sido finalizadas y les voy a contar algo más. Me parece una falta de altura de parte de este pleno que no se reconozca en esta placa que pretende inaugurar el edificio y en su discurso mucho menos, que la idea de provisionar el presupuesto para la adquisición y la renovación, restauración de este edificio, la iniciativa fue de la presidenta Xiomara Castro y eso no se reconoce y es una iniciativa para el fortalecimiento de la democracia. Bueno, Ochoa agregó que su trabajo es comunicar esos hallazgos iniciales en aras de la transparencia total y que no se puede iniciar el proceso electoral primario y general con sinvergüenzadas. Y esto ha tenido la respuesta inmediata de el ex concejal electoral Kelvin Aguirre. ¿Qué ha respondido Kelvin Aguirre? Marlon, sabemos que en tu mentalidad de activista partidario colocar placas y cambiar el nombre de las obras es importante, pero es momento de dejar el papel de activista y asumir tu responsabilidad como árbitro electoral. Ya dijimos que no serán nada fáciles las elecciones primarias y generales, pero ojalá que se queden simplemente en ese folclorismo político histórico del país. Continuemos ahora con nuestra agenda informativa sobre los cambios que se han producido en el gobierno. La Secretaría de Prensa informó este día que la presidenta hondureña realizó la juramentación de nuevos funcionarios del gobierno, entre ellos Cristian Duarte, quien se venía desempeñando como titular del Servicio de Administración de Renta SAR. Fue juramentado como el nuevo secretario de Finanzas. En la dirección del SAR, la presidenta juramentó a Rosa Mariana Ríos Munguía, quien se desempeñaba como subdirectora ejecutiva de aduanas. La nueva directora del SAR es hermana de Gilberto Ríos, ex asesor de comunicaciones del gobierno, quien recientemente pasó a ser el titular del Fondo Social para la Vivienda FOSOBI. Asimismo, se informó que en otro cambio significativo, Orlando Gardner fue nombrado como viceministro de la Secretaría de Defensa Nacional, en un contexto reciente del cambio de las máximas autoridades de este ente gubernamental, detalló la Secretaría de Prensa en sus redes sociales. Este miércoles el Ministerio Público anunció que ha iniciado una investigación para determinar la existencia o no de una red de tráfico irregular que estaría operando a lo interno de la Secretaría de Migración y de la Secretaría de Desarrollo Económico relacionada con el ingreso irregular de ciudadanos procedentes de China bajo el paraguas de inversionistas. La denuncia fue hecha por Diario El Heraldo y las autoridades de las secretarías implicadas se tiran la pelota al indicar que han actuado en base a la ley. Una red de tráfico irregular de ciudadanos chinos al país estaría operando dentro del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que habrían sobornos de hasta $5,000, denunció este día Diario El Heraldo. Y de hecho, la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción inició un proceso de investigación. Luego que los fiscales han revisado toda la documentación que trajeron las autoridades de migración, han estado solicitando otros documentos que sirven para reforzar
la investigación que ellos ya tienen para posteriormente determinar si es necesario o hay personas de interés que necesiten ellos conocer su declaración. En torno al caso hay una serie de contradicciones y mutuas acusaciones. El secretario general de Desarrollo Económico, Eduardo Salinas, aseguró que Migración quiere que a toda costa se aprueben las solicitudes, pero su par de Migración, Marco Palacios, afirma que al contrario, a él lo han presionado. Para el titular de Desarrollo Económico, ellos hablaron de más, porque al menos en su secretaría no hay actos irregulares. Si hay alguna persona que ha sido objeto de alguna propuesta de soborno, como leí hoy en el medio, pues esa persona debe de decir quién lo está presionando, porque desde Desarrollo Económico no se presiona absolutamente a nadie, no hay ningún interés personal. Asegura que la institución encargada es Migración, aunque ellos hacen las solicitudes amparados en el memorándum de entendimiento con China, que permite la figura de facilidad migratoria en lugar de la visa consular. Es Migración, entonces es Migración quien la otorga, luego nos comunica a nosotros si la otorgó o no la otorgó. Según la denuncia, los asiáticos están solicitando el ingreso a Honduras argumentando que son inversionistas, aunque en muchos casos serían empresas de maletín. Pero el director de Migración asegura que ellos han emitido las facilidades migratorias de forma legal. Estamos nosotros comprometidos con la lucha contra la corrupción y no vamos a permitir que nuestra administración sea manchada o atacada respecto a este tema, porque todo lo hemos resuelto de conformidad a la ley. En los últimos 2 años se ha registrado el ingreso temporal de 580 chinos, de los cuales se desconoce cuántos regresaron a su país o se quedaron indocumentados en Honduras, ya que Migración asegura que Desarrollo Económico debe notificar la salida, pero esa dependencia rechaza esa responsabilidad. Vamos a ver, correcto. Un incremento de hasta 4% en la tasa de política monetaria TPM del Banco Central de Honduras y el deslizamiento progresivo del Empira frente al dólar son algunas de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, detalló el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Que van directamente apoyando. Se está presionando al gobierno para que se devalúe la moneda. Una programación gradual del deslizamiento de la moneda y están solicitando un poco de hasta 4 puntos en lo que es el movimiento de la tasa de política monetaria, pero ya el Banco Mundial, el Banco Central movió un punto de la tasa de política monetaria. El funcionario confió que luego de las reuniones sostenidas con el FMI se logren concretar las 2 revisiones pendientes del acuerdo. Respecto al acceso a la cuenta del milenio, Sierra explicó que Honduras sigue siendo candidato para acceder a esos fondos, pero si el Banco Mundial sigue contratando a Transparencia Internacional, los resultados en el tema de corrupción seguirán siendo los mismos. Los resultados van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque ese indicador de corrupción se hace por medio de una oficina del Banco Mundial y el Banco Mundial contrata a Transparencia Internacional para evaluar ese indicador en los demás países. Y en Honduras el representante de Transparencia Internacional es ASJ. Entonces, ASJ, ¿cómo nos veo hablar? Yo les pregunto a ustedes, ya saben cómo. Recordó que Honduras solo ha accedido una vez al programa compacto de la cuenta del milenio para financiar proyectos de desarrollo en la administración de Ricardo Maduro y ejecutado por el gobierno de Manuel Zelaya, pero desde entonces el país no ha logrado superar el indicador de control de la corrupción. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Realiza pagos de préstamos, tarjetas de crédito y depósitos sin bajar de tu vehículo en Autobancos S.A. Representantes de la Embajada de los Estados Unidos y la Asociación Fulbright de Honduras, en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lanzaron este miércoles el programa New Game Plan 2024-2025, con el que premiarán a 30 pequeñas y medianas empresas con una asesoría personalizada. Los interesados tienen hasta el 30 de septiembre para postularse. 30 van a ser seleccionados y van a recibir toda una asistencia personalizada a cada una de estas empresas con el propósito de lograr MIPYMES más profesionales, más competitivas, más productivas y que busquen realmente generar ese bienestar y prosperidad que está demandando el país. Le ponemos un equipo de asesores para que le ayude en esta toma de decisiones durante 6 meses. Pero también hay herramientas tangibles como herramientas de software financiero, le dejamos identidad visual creada, un nuevo logo,
contratamos a una empresa de manejo de redes para que le acompañe durante estos meses. Con este programa, los pequeños y medianos empresarios pueden transformar su empresa renovando desde su logo hasta sus estrategias de negocios y finanzas, postulándose a través de la página web newgameplanhonduras.com y llenando los requisitos. Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Finanzas presentaron la Estrategia Nacional de Comercialización Agrícola, con la que buscan corregir las distorsiones del mercado y promover un comercio agrícola más justo, inclusivo, sostenible y competitivo para combatir la pobreza. Este programa permitirá la diversificación productiva, acceso a nuevos mercados, apoyo a los productores de granos básicos, ampliación de la reserva estratégica de granos básicos y conexión directa con los consumidores, creando mercados vecinales, digitales y ferias para evitar los intermediarios y mejorar los precios. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. La Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Servicio de Sanidad Agroalimentario SENASA suscribieron con autoridades del Gobierno de la República Popular China el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación del melón hondureño, lo que permite el acceso inmediato de este producto a ese mercado. Ya con el ministro de Agricultura de China, y ya eso ya se finaliza todo ese protocolo que estaba pendiente en el caso de melón. Recuerdan que melón se había logrado todo, excepto que teníamos que esperar como al mes de noviembre, diciembre, cuando había una actividad en la cosecha y que tenía que venir la delegación china y confirmar en proceso de cosecha, insisto, algunos puntos que se cubrieron favorablemente. La funcionaria explicó que ahora le corresponde a productores y exportadores negociar el precio y la cantidad de melón que enviarán a China, ya que este convenio les permitirá aumentar la producción y exportación de este rubro que genera más de 100 millones de dólares anuales en divisas para el país. La representante del Programa Mundial de Alimentos, Stephanie Hochstetter, confirmó que el estudio de seguridad alimentaria, nutrición y género de poblaciones indígenas y afrodescendientes presentado este día devela la importancia de garantizar la seguridad alimentaria en 7 departamentos del país, entre ellos Colón, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz y Gracias a Dios, donde estas comunidades las condiciones de desarrollo son limitadas. La representante reitera que es urgente desarrollar en los sitios mencionados programas de seguridad alimentaria, así como proyectos de emprendedurismo que permitan el desarrollo social y económico. Atentos porque los transportistas de carga pesada están amenazando otra vez. Están llamando a un paro en contra de un cobro promovido por SENASA. Atentos a esta noticia. Los años no son un obstáculo en la vida de don Rigoberto, un sanpedrano que desde los 15 años se dedica a elaborar zapatos, de donde logró preparar a sus hijos y comprar su casa. Este sanpedrano es muy querido por su trayectoria en el mercado Tara de la capital industrial. Es nuestro emprendedor de este día. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Ya viene ¿cómo se llama? Si volviera a nacer sería zapatero nuevamente. Son las palabras de don Rigoberto Puerto, un tejedor de calzado de San Pedro Sula que desde sus 15 años trabaja en la confección de zapatos escolares en el mercado Tara de San Pedro Sula. El oficio que tenemos nosotros es un oficio de que no necesitamos un documento para que nos empleen. Sí, solo necesitamos andar nuestros fierros, saber el trabajo y en cualquier parte donde lo digan hacer método, uno lo hace. Pese a que los tiempos han cambiado y las ventas no son las mismas, don Rigoberto se esmera para sacar adelante los pedidos en un oficio que le permitió preparar a sus hijos. He logrado mis hijos, mi casa,
De esto ellos se graduaron como profesores. Tengo 2 profesores, ya le digo, los demás hijos tengo un mecánico. Por este viejo taller han pasado muchos empleados, a los que don Rigoberto ha acogido y con los que sonríe mientras se divierte trabajando. Su sueño es continuar en el oficio que le apasiona. En el tiempo que yo inicié había mucho trabajo. Uno empezaba octubre, desde octubre empezaba uno a trabajar día y noche. Llegaba enero, todavía trabajaba día y noche. Ya en este tiempo ya hay bastante bajón. Si desea contribuir en el emprendimiento de don Rigo, puede abocarse al Mercado Tara o llamar al número de teléfono 9635-8240. Ante el cobro de $7 anunciado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, como una medida que busca reforzar las acciones preventivas en las aduanas fronterizas con Nicaragua, aplicando una desinfección en las unidades del transporte de carga para evitar el ingreso del gusano barrenador, el sindicato Unión Nacional de Transporte Terrestre hizo un llamado a todos sus agremiados a sumarse al gran paro nacional que se llevará a cabo en los próximos días en contra de este cobro, del cual piden su suspensión. Entre otras peticiones de los transportistas están la emisión de licencia pesada a personas mayores de 23 años, así como la emisión de permisos y certificados de operación con mayor eficacia. Así que los transportistas de carga pesada están llamando a un paro en contra del cobro promovido por SENASA. 8 de 9 mujeres acusadas por delitos relacionados con la masacre del 20 de junio de 2023 ocurrida en la cárcel para mujeres de Támara, Francisco Morazán, donde murieron 46 privadas de libertad, 16 de ellas calcinadas, irán a juicio del 25 al 29 de noviembre de 2024. Del 25 al 29 de noviembre del año en curso, la realización del debate del juicio oral y público en perjuicio o contra 8 mujeres acusadas del asesinato de 46 internas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. El caso de Arleni Saraí Guerrero Portillo, novena acusada por los mismos hechos, la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción confirmó el auto de formal procesamiento dictado el 30 de enero de 2024 y se agendó audiencia preliminar y es probable que por economía procesal se unan ambas causas para realizar un solo juicio. Bajo la exención legal vigente para altos funcionarios del Estado, el diputado liberal Mauricio Villeda Bermúdez declaró, como estaba previsto ante fiscales del Ministerio Público que investigan casos particulares de hondureños que han sido mencionados en los juicios por narcotráfico desarrollados en Nueva York. Villeda Bermúdez compareció junto con su representante legal, Yair López, aunque por la prerrogativa antes señalada no trascendieron imágenes del encuentro que se sabe llenó las expectativas de los fiscales y agentes de la ATI que dirigieron el interrogatorio de casi 3 horas y media. Como se sabe, el Partido Liberal escogió a Villeda Bermúdez, ahora de 76 años, como su candidato a los comicios generales de 2013 para el periodo 2014-2018, tras resultar ganador en las elecciones primarias. Su mención en los juicios de Nueva York, de la que se dice existe evidencia en video, es la causa por la que se encuentra entre los mencionados en Nueva York. En otras noticias, en lanchas tienen que cruzar pobladores de al menos 8 comunidades del Progreso, que con una leve lluvia quedaron incomunicados por la crecida del río Ulúa. Bastaron pocas horas de lluvia en el occidente del país para que el río Ulúa registrara una leve crecida a su paso por el Progreso Lloro. Esto es el resultado de una onda tropical de corta amplitud, según el Centro de Estudios Atmosféricos y Sísmicos. En los bajos del Progreso lo toman como un primer llamado. El primer aviso que nos están dando. Prácticamente aquí no ha llovido. Septiembre y octubre son los meses más lluviosos. Aguas abajo de este boquerón tenemos una rotura
Con la cita anduvimos 6 veces, midiendo, dijeron que iban a venir y no vinieron. Leves lluvias que comienzan a dejar consecuencias negativas para muchas comunidades de los ex campos bananeros, donde un brazo del Ulúa los mantiene incomunicados y solo es posible el paso a través de lanchas. Por esta plancha del otro lado del campo Amapa hay como la Victoria, está el 70, está la Suyapa, la Rubí, Monterrey, Breck, Urraco pues sale por allá, pero todo ese sector para acá son como unas 8 comunidades, Voluntades Unidas, que están incomunicados. Los afectados lamentan que hubo un largo verano en el país y las autoridades no pudieron solucionar una problemática identificada desde hace décadas, porque claro está que la reparación de bordos no resuelve el control de inundaciones. Lo único que le hemos llamado al gobierno central nosotros, que los hagan, que los traigan en ese río, el río Ulúa. Nosotros no sufríamos esto, si el río Ulúa lo hubieran tragado cuando estuvieron en el gobierno de Juan Orlando, que supuestamente los chinos querían tragar ese río. Muchos productores de estas comunidades auguran pérdida de cultivos si en las próximas semanas las lluvias son más fuertes debido a que la zona no está preparada para soportar la crecida del río Ulúa. Los cultivos más que todo pues ahorita se han echado a perder. Con un poquito de lluvia que caiga en el occidente nosotros ya estamos llenos, más corremos el riesgo porque en las aberturas del canal Los Indios a la margen derecha hay unos hoyos que no se repararon y según las autoridades municipales ya andan haciendo propaganda y dicen que el problema del Valle de Sula ya se solucionó. Por esta crecida leve que tuvo el río Ulúa, al menos 8 comunidades que fueron campos bananeros permanecen incomunicadas y por ende detenida la economía. Orlin Martínez, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Concluye una jornada bastante cálida en el territorio hondureño y con el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial que dice que hay un 60% de probabilidades de que se instaure el fenómeno de la Niña a finales de este año 2024 y ya con retraso porque las probabilidades era que se desarrollara mucho antes y esto ya sabemos que es un enfriamiento de la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial y lo que estamos viendo es cómo penetró a tierra firme sobre Luisiana en esta jornada el huracán Francine, que alcanzó vientos de 155 kilómetros por hora, se convirtió en un categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y así está penetrando el territorio estadounidense en la parte oeste. Es el tercer huracán de esta temporada 2024 que afecta a Estados Unidos. Y ya estamos en vigilancia sobre la depresión número 7 que se ha formado en el Atlántico y otros 2 disturbios que también caminan hacia el oeste, acercándose al Caribe y con posibilidades de desarrollo tropical, es decir, que puedan alcanzar la categoría de depresión, tormenta, huracán. Tenemos algunos canales de humedad sobre el territorio hondureño que están dejando como consecuencia tormentas eléctricas distantes y chubascos dispersos. Para esta jornada que se avecina, pues continuaremos con condiciones cálidas en esta jornada de jueves y la posibilidad de lluvia siempre se queda en algunas porciones del suroccidente del país porque precisamente sobre esos sectores es donde estamos teniendo incursión de humedad hacia horas finales del día. Es posible también hacia horas de la noche que en el departamento de Cortés y Santa Bárbara tengamos algunas precipitaciones en esta jornada de jueves, pero los volúmenes más altos, repito, en el suroccidente. Aquí tenemos Santa Rosa de Copán, Gracia Lempira, con algunos milímetros de acumulados, no superiores a los 15 milímetros, pero sí en zonas del sur sobrepasan los 24, acercándose a los 30 milímetros para la noche de este jueves, mientras el oleaje en el litoral Caribe llega a 2 metros al norte de Gracias a Dios y Colón, y en el Pacífico pues también elevadito de 2.5 metros, así que por favor un poquito de precauciones. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Nos despedimos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Consejo Nacional Electoral sin definir su gobernanza interna al caerse a acuerdos políticos sostenidos en marzo que darían la presidencia a Libre. Coordinador de Libre, el comandante Manuel Zelaya, reclama cumplimiento de acuerdo en torno a la presidencia del CNE. Pide a bancadas tripartitas dejar de ser embusteros.
CNA revela informe de corrupción que salpica a 4 alcaldías, entre ellas la de Comayagua, La Ceiba, Gracias y Belén en Empira, por un monto de 42 millones. Advierten que el clima de polarización política sigue en escalada tras sucesos ocurridos en el Estadio Nacional como preámbulo de la violencia política en elecciones. Congreso Español reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela y Kamala Harris se saluda con Trump en acto conmemorativo al 11 de septiembre.